hermanos, que el Señor les guarde, les bendiga en esta mañana, una mañana bastante fría. Y antes de que nosotros comencemos a exponer lo que la palabra del Señor en esta mañana nos quiere decir, quisiera iniciar esta predicación con la siguiente frase. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Me imagino que todos a lo largo de nuestra historia de la vida, o muchas veces en el ámbito laboral, hemos escuchado esta palabra o esta frase. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y esto significa realizar muchas veces tareas que son totalmente desagradables, tareas que son muchas veces difíciles, tareas que muchas veces moralmente hasta incluso pueden ser cuestionables. Y esto implica tomar decisiones difíciles, tomar decisiones que muchas veces son impopulares, tomar decisiones que muchas veces son poco éticas o hacer cosas que son poco éticas. Incluso esto implica tomar decisiones que muchas veces van a traer conflicto. En simples palabras, nosotros podríamos decir o resumir esta frase que alguien quiere hacer o alguien tiene que hacer el trabajo sucio, que muchas veces esas personas que realizan esas tareas hacen cosas que otros no quieren hacer. ¿Por qué? Porque resulta incómodo, porque resulta polémico. Y en esta mañana, mis hermanos, hoy me encuentro en esa posición frente a ustedes. Me propongo o me pongo delante de ustedes al realizar esa labor de ser alguien que tiene que hacer el trabajo sucio. Sé que muchos, mis hermanos, con esta predicación o al terminar esta predicación me van a aborrecer. Sé que muchos que al terminar esta predicación me van a despreciar, pero sé que también es parte del precio que también como predicador, como hombre de Dios, debo pagar al predicar la palabra que el Señor en esta mañana tiene para su pueblo. Sé que hacer esta tarea muchas veces va a traer impopularidad a la persona que la predica o que la pronuncia, pero mi consuelo también es ver que a lo largo de la Escritura hubo hombres que realizaron el mismo trabajo, la misma labor, con el mismo ímpetu de parte del Señor, solo por obedecer lo que el Señor les quería decir a ellos para que pudieran transmitir eso al pueblo de Dios. Cosas que el Señor mandaba y que no necesariamente eran agradables para el oído del pueblo, que no necesariamente eran cosas agradables y que por ello muchos fueron despreciados y aislados en la palabra del Señor. Todo por obedecer a Dios. ¿Qué importa, mis hermanos, el desprecio o ser impopular si nosotros obedecemos al Señor? Y nosotros podemos llegar a la conclusión de esto, de que el hacer cosas que nadie hace es vital para que muchas veces las cosas funcionen, en lugares determinados. Y una de las cosas que hace que la iglesia funcione es dos cosas: la unidad entre hermanos, entre la congregación, y el amor de Cristo entre hermanos. Pero muchas veces esta unidad, muchas veces este amor se ve afectado por lo que en esta mañana vamos a
ver, por lo que en esta mañana vamos a exponer, y que también he titulado esta predicación, No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Por favor, vamos a la palabra del Señor que está en Levítico, capítulo 19. Lo voy a leer la versión Reina Valera. Levítico capítulo 19, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Vamos a dividir este sermón o esta predicación en tres partes. La primera que vamos a ver es, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Lo segundo, vamos a ver el remedio para que nosotros no aborrezcamos a nuestro hermano en nuestro corazón, que es razonarás con tu hermano. Y lo tercero, vamos a ver cuáles son las consecuencias de no razonar y que serás partícipe de su pecado. Veamos Levítico nuevamente 19:17 que dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y acá vemos claramente que hay una prohibición de parte de Dios al pueblo de Dios que dice, no aborrecerás. Vemos que nuevamente se menciona como una prohibición y de ahí debemos pensar automáticamente de que como es una prohibición, es totalmente desagradable para Dios. Y en conclusión, un pecado, el aborrecer a nuestro hermano en nuestro corazón. Veamos algunos versículos de la Escritura que nos aclaran y que nos dan luz de que esto es desagradable para Dios y que es un pecado literalmente para Dios. Vamos por favor a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, que dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Vemos también en Mateo capítulo 5, versículo 21, que nos da luz, que nos aclara de que esto es desagradable y que es un pecado delante del Señor, aborrecer a nuestro hermano. Dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Vemos claramente en estos versículos que nos dan luz lo desagradable que es para Dios, lo pecaminoso que es para Dios, el que nosotros aborrezcamos a nuestro hermano. Y pienso que esto es uno de los mayores pecados que la iglesia el día de hoy tiene en medio de la congregación. Ahora, ¿por qué digo que es uno de los mayores pecados que está en medio de la congregación? Por el mal concepto que muchas veces nosotros tenemos de aborrecer. La pregunta es la siguiente: ¿qué pensamos cuando alguien nos dice o nos habla de aborrecer a otro? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de aborrecer? Muchas veces el concepto que nosotros tenemos de aborrecer es decepcionar a alguien con una palabra, decepcionar a alguien con mi conducta, el cual todos ven, el cual es evidente, el cual todos los ojos ven. Y sí, es parte del aborrecimiento, pero no es lo más profundo que nosotros podemos indagar cuando nosotros hablamos de aborrecer a nuestro hermano. Y esto tiene que ver, mis hermanos, con el odio o con la rencilla hacia otro sin palabras, sin gestos, sino en el corazón. Es allí en donde nosotros podemos determinar de que uno de los mayores pecados que la iglesia tiene
muchas veces es aborrecer a su hermano en su corazón. Por eso es que digo que es uno de los pecados más grandes que nosotros podemos ver en la congregación, que es uno de los pecados más grandes que nosotros podemos tener, porque lo albergamos en nuestro corazón. Podemos demostrar externamente que amamos, pero en nuestro corazón podemos odiar, podemos tener rencilla para con nuestro hermano. Ahora, como decía, es un pecado grande porque no se ve, porque se maquina en el órgano más importante de nuestro cuerpo, el corazón. Ahora, debemos hacernos la pregunta, ¿por qué esta porción de la Escritura se toma el tiempo de describir al corazón como fuente del abastecimiento, del rencor, del aborrecer, de la rencilla interna? Porque debemos entender que del corazón es el motor de todas nuestras conductas. Con el corazón pensamos, con el corazón sentimos, con el corazón aborrecemos, con el corazón amamos. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todo como nosotros nos comportamos, está ligado a un motor que mueve todas nuestras actividades, todas nuestras conductas, y es el corazón. Por eso es que Proverbios 4:23 nos dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Está tu corazón tranquilo? ¿Está tu corazón en paz con tu hermano? ¿Puedes decir, no tengo nada contra nadie? ¿Puedes decir que lo has guardado del rencor y de la rencilla interna hacia tu hermano? Mis hermanos, a veces nos jactamos de ser una iglesia bíblica. A veces nos jactamos de ser de sana doctrina, del amor fraternal, pero muchas veces abrazamos y damos apretones de mano, pero en nuestro interior odiamos y tenemos conflictos con nuestro hermano. ¿Cómo podríamos llamar esa actitud? Claramente una actitud hipócrita. La pregunta es la siguiente, ¿se agradará Dios de eso? Si nosotros vemos claramente que aquí hay una prohibición de no aborrecer, y no el aborrecer como nosotros pensamos, sino que el aborrecer como Dios lo determina, que no tiene que ver solamente con la conducta externa, sino que tiene que ver con la intención con la que nosotros hacemos las cosas en nuestro corazón. Podemos hacernos otra pregunta con respecto a estos versículos. ¿Podemos jactarnos de no guardar descontento y malestar hacia nuestros hermanos? ¿Acaso no hemos sentido muchas veces malestar por algo que hizo tu hermano de la iglesia? ¿No has dicho en tu corazón, me cae mal este hermano? Mi hermano, eso pasa. ¿No has dicho en tu corazón, por ejemplo, ya viene este hermano a mi casa? ¿No hemos maquinado esos pensamientos en nuestro corazón y los hemos albergado en lo más profundo de nuestro ser? Y podemos darnos cuenta que la perspectiva de Dios con respecto al aborrecer es totalmente distinta a muchas y mucho más profunda que lo que nosotros pensamos y muchas veces meditamos con respecto a aborrecer a nuestro hermano. No tiene que ver solamente con lo externo, sino con la intención en su primera instancia de lo que nosotros podemos sentir en nuestro corazón, de lo que nosotros podemos albergar en nuestro corazón con nuestro hermano. Y con esto podemos ver lo severo y lo potente que es la gracia de Dios sobre la ley. ¿Qué es lo que nos dice la ley? La ley nos dice que debemos cumplir muchas cosas externas, debemos hacer muchas cosas externas. Pero ¿qué es lo que nos dice la gracia de Dios?
que eso que nosotros hacemos de forma externa tiene que coincidir ¿con qué cosa? Con nuestro corazón. De hecho, Mateo, por ejemplo, capítulo 5, nos expone algunos de los 10 mandamientos y uno de los mandamientos que dice, no matarás. Uno puede decir, yo nunca he matado a nadie, nunca, por ejemplo, he estrangulado a alguien, nunca, por ejemplo, le he disparado a alguien, nunca le he hecho daño a alguien. Esa es la interpretación que le daban los fariseos a los mandamientos de forma externa. Esa era la forma en cómo ellos entendían el no matarás. Pero vemos claramente de que si nosotros, como leíamos unos versículos atrás, decimos raca, o tenemos, por ejemplo, intenciones de rencilla en nuestro corazón con nuestros hermanos, somos igual de homicidas que aquel que cometió un asesinato de forma fraudulenta y de forma externa. Podemos llegar a conclusiones finales con respecto a estas primeras partes de los versículos. Mis hermanos, ¿de qué nos sirve hablar de amor? ¿De qué nos sirve hablar de amor si tenemos cosas en contra de nuestros hermanos? Si albergamos rencillas y rencor, odio, aborrecimiento en nuestro corazón con nuestros hermanos. ¿De qué nos sirve estrechar nuestras manos si por dentro aborrecemos a nuestro hermano? ¿De qué nos sirve hablar de un Dios de amor si tenemos rencillas internas hacia nuestro hermano? ¿De qué nos sirve, mis hermanos, hablar de todas estas cosas si albergamos cosas en nuestro corazón con nuestros hermanos? Pero la pregunta es la siguiente, ya vimos el problema. Pero ¿cómo evitamos ese problema que yace en nuestro corazón? Y el mismo versículo nos da el remedio. Dice, razonarás con tu prójimo. ¿Y qué significa razonar con nuestro prójimo? Es una pregunta, yo creo que es bastante lógica. ¿Qué significa que nosotros razonemos con nuestro prójimo? En simples palabras, es conversar el asunto con tu hermano, es expresar quizás el malentendido que hay en tu corazón hacia tu hermano. Es simplemente aplicar Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca, ve y repréndele o expónele a solas. Luego, si no se arrepiente, anda con 2 o 3 testigos y tercero, dilo a la iglesia, si no, debe ser expulsado de la congregación. Y el fin de todo esto no es destruir, sino que dice que es ganar a tu hermano, ganar a tu hermano. Y esto está muy relacionado con el principio, esta parte de razonar está muy relacionada con el principio de la disciplina eclesiástica que nosotros podemos llevar como iglesia, como cristianos, como hermanos en Cristo. Pero ahora la pregunta es ¿por qué la iglesia dejó de practicar estos principios de razonar con nuestro prójimo, de razonar con nuestro hermano? Tal como lo plantea Mateo 18, del 15 al 17. Y aquí nosotros debemos detenernos y también ir a la historia de la iglesia y a la historia también de la humanidad, de ciertos movimientos como la era de la iluminación o el iluminismo o la era de la razón, que era un movimiento intelectual europeo que empezó o inició entre el siglo XVII y el siglo XVIII y que enfatizaba la razón la razón y el individualismo. ¿Versus qué cosa? La autoridad y la revelación divina de la palabra de Dios. ¿Qué consecuencias trajo esto a la iglesia? ¿Qué consecuencias trajo a los cristianos de esa época? ¿Qué consecuencias ha traído también a nosotros el día de hoy en este siglo, en nuestras iglesias? Que las iglesias más conservadoras empezaron a decaer en su teología correcta
ortodoxa y al mismo tiempo la cultura general comenzó a adoptar una moralidad individualista y autónoma. Y podemos concluir que lo llevó a que cada vez más las áreas de la vida de los miembros de la iglesia se consideraban fuera de la incumbencia de la congregación. O sea, en estricto rigor, en ejemplo, si yo peco contra ti, mi falta y mi pecado no es de la incumbencia de otro. Podemos tomar malas decisiones, podemos fallar viviendo vidas moralmente malas, pero nada es de la incumbencia del otro. Ahora, la otra razón por la cual dejamos también de razonar con nuestro prójimo o con nuestros hermanos es la falta de amor. La falta de consideración y de amor que nosotros debemos tener con nuestro hermano. Y es paradójico porque la falta de amor casi siempre la vinculamos con una conducta inadecuada. Y sí, también aquella actitud es una falta de amor. Pero también es una falta de amor no razonar con nuestro hermano. Recordemos que uno puede razonar por dos razones con un hermano y lo vemos acá en este mismo capítulo. Versículo 16 dice versículo 16, no andarás chismoseando. Y la otra razón por la cual nosotros podemos razonar también con otro prójimo es tú tienes algo contra él o él tiene algo contigo. ¿Qué es lo que nos dice Proverbios 27, 5 al 6? Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Lucas 17:3 nos dice, tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. ¿Qué hacemos cuando nuestro hermano ha pecado contra ti? ¿Tratas de razonar con él? ¿Lo buscas para poder arreglar el asunto? ¿Lo buscas para poder ganarlo? ¿Para poder razonar con él? Cuando hay algo que te desagrada de tu hermano y es pecado, ¿razonas el asunto con él? ¿O prefieres utilizar otros medios para hacerlo entender tu malestar? Como por ejemplo, hoy en día, muchas veces, las llamadas redes sociales. Mis hermanos, esta palabra nos alienta a tener una comunicación y también por medio del razonamiento poder conocer a nuestros hermanos. Ahora, ¿qué pasaría? ¿O cuáles son las consecuencias que trae el no razonar con nuestros hermanos? Acabamos al tercer punto de esta predicación, que son las consecuencias de no razonar. Dice, serás partícipe de su pecado. Y en esta parte de la Escritura hay una cuestión lógica y una cuestión profunda que analizar. Lo primero, la cuestión lógica, que de la misma forma en que el ofensor pecó, también me convierto en transgresor cuando guardo rencilla en mi corazón y no razono con mi hermano. O sea, alguien pecó contra mí, guardé rencilla en mi corazón contra mi hermano, no lo razoné, no puedo ser considerado inocente delante del Señor. Porque el remedio es razonar. Y si yo no razono, de la misma forma en como el transgresor pecó, yo también me convierto en pecador delante del Señor. Ahora la cuestión profunda es de que Dios, en esta porción de la Escritura, le da directrices claras al pueblo de Dios de la santidad y justicia a su pueblo para que las guardaran y así conservaran como pueblo santo. Se conservaran como pueblo santo tal como Dios es santo. Si nosotros, por ejemplo, leemos el versículo 1 y 2 de acá, de este capítulo, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis
porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, Dios quiere cuidar también y quería cuidar la santidad y la unidad de su pueblo. Hoy también Dios, por medio de estas reglas, por medio de estas directrices, también quiere cuidar la santidad y unidad de su pueblo. El Salmo 133, ¿qué nos dice? Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos, ¿en qué? En armonía. ¿Podríamos nosotros vivir en armonía con nuestro hermano que está a nuestro lado si yo tengo cosas en mi corazón contra él? A veces nos preocupamos más de aquellos pecados externos que se ven, pero descuidamos aquellos pecados ocultos que no se ven, como por ejemplo, no razonarás y aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y el texto dice algo sumamente importante: no sean partícipes de su pecado. ¿Cuánta rencilla y aborrecimiento guardas hacia tu hermano que no hayas razonado con él? ¿Acaso no saben que esto atenta contra la santidad y contra la unidad de la iglesia? ¿Cuántos, iglesia amada, en esta mañana tendrán o podrían o tendrían que ser expulsados de la congregación por este pecado sistemático en sus corazones? Muchas veces, debido a esta división interna del corazón de muchos cristianos en las iglesias, impiden de que Dios se glorifique en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿Dios actúa en medio de la desunión? ¿Quién es el que divide? Satanás. ¿Quién es el que une? ¿Quién es el que agrega? ¿Quién es el que bendice? Dios. Podemos estar todos juntos acá, hermanos, pero a la misma vez podemos estar todos divididos. Podemos abrazar a nuestro hermano, pero también podemos estar en división con él si no razonamos estas cosas con nuestro hermano que albergamos en nuestro corazón. Y vemos claramente en la Escritura que Dios no tolera el pecado en sus filas, como por ejemplo Josué capítulo 7 versículo 12, en donde el pecado de Acán perjudicó, esa desobediencia perjudicó que Dios pudiera acompañar y pudiera bendecir a su pueblo en la guerra. Dios no tolera el pecado en su pueblo. Te animo a que en esta mañana puedas dejar el odio, puedas dejar la rencilla, que muchas veces te conduce a este pecado sistemático. Te animo a que dejes de crear raíces de amargura en tu corazón y puedas razonar con tu hermano. Mis hermanos, también la palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte. Y hay algo mucho más profundo en esto, porque no entender estas cosas es no entender el evangelio del Señor cuando dijo: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si perdonáis a los hombres, si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. No entender esto es no entender el Evangelio, es no comprender de que de la misma forma en como nosotros fuimos perdonados, también nosotros debemos perdonar, debemos razonar con nuestro hermano. Muchas veces pedimos de que el Señor se glorifique en su iglesia,
Pero hay cosas en nuestro corazón con nuestro hermano. Si nosotros, siendo viles, pecadores, que ofendíamos a Dios a cada momento, cuánto más nosotros debemos razonar y perdonar a nuestros hermanos. Cristo podría habernos destruido, pero decidió venir a esta tierra, mis hermanos. ¿Para qué cosa? Para razonar por medio de la predicación del Evangelio y perdonarnos. ¿Acaso no lo podemos hacer nosotros? Hay una palabra también en la Escritura, que está en el libro de Mateos, que menciona a aquel hombre que va a dejar su ofrenda. Y la palabra del Señor dice de que deja tu ofrenda ahí y anda y reconcíliate con tu hermano y razona con él. Mis hermanos, ¿saben lo que eso significa? Que la ofrenda o la adoración o lo que yo le pueda ofrecer a Dios quedará nulo si yo no razono con mi hermano. ¿Cuántos de nosotros hoy venimos el día domingo acá a entregar una ofrenda de adoración a Dios? ¿Cuántas de esas ofrendas han sido rechazadas por Dios porque nosotros no razonamos con nuestro hermano? ¿Cuántas ofrendas el día de hoy de adoración al Señor que levantamos nuestras manos, que nos emocionamos incluso, han sido rechazadas? Mis hermanos, ¿pueden ver que esto destruye la unidad y la santidad de la iglesia? ¿No pueden ver, mis hermanos, que esto destruye no solamente la unidad y la santidad colectiva de la iglesia, sino que también destruye también el corazón de nosotros mismos como cristianos? Por eso que les decía al principio, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que decirlo. De parte del Señor. ¿Qué harás, mi hermano? ¿Razonarás con tu prójimo? ¿Te reconciliarás con tu prójimo? Y de hecho la palabra del Señor en algunas otras versiones no dice tu hermano, dice tu prójimo. ¿Cuántos de nosotros tenemos descontento, rencillas con un hermano, con un familiar, con una madre, con un padre? Y que como cristianos se nos manda que nosotros razonemos y perdonemos. ¿Acaso cuando nosotros nos hemos equivocado Dios acaso no nos ha perdonado nuestros pecados? ¿Acaso Dios no nos ha limpiado con su sangre a pesar de que fuimos torpes, a pesar de que nos equivocamos? Que en esta mañana, valga la redundancia, podamos razonar. ¿Queremos ver la gloria en su iglesia? ¿Queremos ver que Dios bendiga a su iglesia? ¿Queremos ver unidad verdadera de corazón? ¿Queremos ver a nuestro hermano bendecido y que Dios prospere y llene de ricas bendiciones esta iglesia? Reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu prójimo. Porque por muchas ofrendas que nosotros traigamos acá, van a ser rechazadas por Dios si nosotros no razonamos con nuestro hermano y con nuestro prójimo. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por habernos permitido tu palabra, por habernos aconsejado, Señor, Padre, porque tú nos quieres cuidar, porque nosotros que estamos bajo tuyo, Señor, sabemos de que tú nos quieres bendecir, sabemos de que tú quieres lo mejor para nosotros.
quieres lo mejor para nuestra iglesia. Y Señor, tú en esta mañana nos mandas a que saquemos el odio, que saquemos la rencilla y que nos llenemos, Señor, de tu amor y podamos razonar con nuestro prójimo. Señor, trae a la memoria todas aquellas cosas inadecuadas, todas aquellas cosas, conductas inadecuadas quizás que hemos tenido con nuestro prójimo y con nuestro hermano. Trae a memoria, Señor, aquellas rencillas, aquellos pensamientos malos que tenemos con nuestros hermanos y ayúdanos y danos de tu gracia para razonar. Señor, porque eso es demostrar el Evangelio. Eso es demostrar lo que tú hiciste con nosotros en la cruz. No merecíamos el perdón. No merecíamos, Señor, que tu sangre nos limpiara. No merecíamos que tú, el justo, muriera por los injustos. Pero más tú mostraste misericordia y gracia para con nuestras vidas, para que hoy podamos nosotros también saber perdonar. Señor, la única forma en que nosotros aprendamos amor, aprendamos, Señor, a razonar, a no aborrecer a nuestro hermano, es por medio del ejemplo. Y tú, Señor, eres el mayor ejemplo de bajarte de ser Dios eterno, que no tenías ninguna responsabilidad de poder razonar con los humanos por medio del Evangelio. Bajaste y razonaste con ellos por medio de la predicación del Evangelio para salvarnos. Señor, ayúdanos, que si hay algo que hemos albergado en nuestro corazón, oremos, dejemos nuestra ofrenda y vayamos y nos reconciliemos, Señor, con nuestro hermano. Padre, te doy las gracias por este tiempo de predicación. En el nombre de Jesús. Amén.